Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. En el episodio de hoy voy a hablar sobre la independencia financiera. Es uno de los temas más calientes en las finanzas personales y creo que hay mucho que hablar, mucho que decir sobre este tema. La verdad es que genera bastante controversia, pues porque hay gente que está a favor, gente que está en contra, gente que lo ve muy complicado, gente que lo ve muy fácil, y creo que es muy buena idea hablar a rasgos generales sobre este movimiento y concepto de independencia financiera. Además, para la gente que termine de escuchar el podcast, voy a anunciar un sorteo de un libro, de uno de los libros comentados en el episodio anterior, en el episodio sobre libros para inversores. He decidido sortear uno de estos libros a uno de los seguidores y oyentes de este podcast, con lo cual recomiendo que os quedéis hasta el final para saber los detalles sobre qué libro es, cómo funciona el sorteo, cómo hacer para incrementar vuestras probabilidades de conseguir el libro, y también pues voy a ligar este sorteo con una sección que me gustaría hacer en el podcast, que es de preguntas y respuestas. Si alguien me envía preguntas para que yo las responda en el próximo episodio del podcast, que va a ser el último de esta temporada, pues va a tener más probabilidades de ganar el libro que voy a sortear. Me gustaría hacer de esta comunidad del podcast y de oyentes que fuera más participativa, y además aprovechar esto para hacer un podcast donde conteste vuestras preguntas si la tenéis, además de enlazar esto con el tema del sorteo. Así que sin más dilación, vamos al episodio de hoy. Antes de comenzar el episodio, disclaimer de siempre: nada de lo comentado en este podcast es una recomendación de inversión. El objetivo de estos capítulos es puramente informativo y de entretenimiento. En el episodio de hoy voy a hablar sobre independencia financiera. Es uno de los temas más controvertidos, a la vez que populares, en el mundo de las finanzas personales, con lo cual quería compartir un poco mis opiniones sobre el tema. Además, a final del capítulo voy a explicar cómo funcionará exactamente el sorteo de Navidad. Voy a hacer un sorteo de un libro para todos los que escuchen este podcast y voy a explicar con detalle cómo se puede entrar en el sorteo, qué libro será y otros detalles. Para empezar a hablar sobre el tema de la independencia financiera, la verdad es que creo que tiene sentido preguntarse, ¿no? Siempre que hacemos alguna cosa, tiene sentido preguntarse por qué hacemos las cosas, ¿no? El tema de la independencia financiera, ¿por qué alguien querría ser financieramente independiente? Y la verdad es que tiene muchas ventajas, ¿no? Porque la gente puede permitirse dedicar más tiempo a su hobby, a sus familias, a las cosas que le gustan, a sus negocios, a lo que sea. Por eso es un tema muy atractivo. En inglés, este movimiento de independencia financiera es conocido como FIRE o Financial Independence Retire Early. Que el tema de retirarse puede, pero no tiene por qué, ir acompañado de la independencia financiera. Por ejemplo, alguien puede ser independiente financieramente y no dejar su trabajo. Para entender un poco bien, la independencia financiera lo que significa es no depender de tu trabajo para permitirte vivir lo que te queda de tu vida, ¿no? Yo así es como lo entiendo. Puede ser que haya otras definiciones, pero así es como he visto que se usa el concepto de manera más recurrente, y así es como lo entiendo yo. También esto es cierto que no es una cosa de blanco o negro. O soy independiente financieramente o no. Es una escala de grises. Es decir, alguien puede depender mucho de su trabajo porque tiene muy poco ahorro, o alguien puede depender cero de su trabajo porque con lo que tiene ya podría vivir el resto de su vida sin tener que trabajar. Pero luego existen niveles, ¿no? Puede ser que una persona no pueda dejar su trabajo, pero a lo mejor sí que puede permitirse trabajar a tiempo parcial, o a lo mejor está más cerca de conseguir la independencia financiera que otra persona. Si alguien, por ejemplo, tiene ahorrado, por ejemplo, un 10% de lo que cree que necesitaría para poderse retirar hoy, y otra persona está al 90 o al 80%, pues obviamente es una escala de grises porque hay diferentes niveles, ¿no? Se puede estar más o menos cerca. Lo que he comentado antes es bastante crucial, no solamente para invertir, sino para cualquier cosa en la vida, ¿no? Saber por qué haces algo te ayuda y te motiva y te da más fuerza y hará que estés más cometido y que no abandones los proyectos cuando estás haciéndolos, ¿no? Siempre es útil también invertir con un objetivo en mente. Si esto puede ser un poco abstracto para algunas personas, de hecho para mí durante un tiempo lo ha sido, es bueno tener alguna idea de para qué se quiere el dinero, ¿no? O sea, al final el dinero es un medio para conseguir las cosas, no debería ser el objetivo final, ¿no? Tener dinero, sino que al final el dinero es para usarse para algo, ya sea comprar una casa, ya sea para unas vacaciones especiales, ya sea para una jubilación decente en un sitio específico, ya sea para abrir un negocio o multitud de otras cosas que pueden
que pueden ser objetivos totalmente legítimos. Al final esto es un tema de preferencias y cada uno tiene sus propios gustos, sus propios intereses. No existe una independencia financiera ni unos objetivos financieros únicos ni comunes, ¿no? Sino que estos son diferentes para cada persona. Cuando alguien, por ejemplo, ahorra con el objetivo de comprarse una casa y sabe que quiere comprarse una casa, es mucho más probable que esa persona ahorre de manera regular que alguien que no encuentre un poco el motivo de por qué está ahorrando, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo ninguna intención de comprarme una casa, a lo contrario de muchas personas que conozco, y durante un tiempo pues sí que es verdad que pensaba pues ¿para qué quiero exactamente el dinero, ¿no? Entonces también entiendo que una persona que esté trabajando de lo que le gusta, de su pasión, que pues a lo mejor no tenga esta necesidad, ¿no?, de llegar a la independencia financiera, incluso si la consiga, siga trabajando. Que de hecho es una pregunta bastante común que a veces he oído y sobre la que he pensado bastante, que es simplemente porque puedas retirarte no significa que tengas que hacerlo. Uno de los problemas más gordos de la jubilación es precisamente entretenerse. Y mucha gente no sabe cómo hacerlo, con lo cual, pues además de pensar en por qué queremos la independencia financiera, también tiene sentido pensar en qué haremos en el momento en el que llegue ese momento, ¿no? De decir, bueno, pues hoy realmente he llegado a esta cifra que tengo en mi mente, ¿no? De, pues puedo decidir si sigo con mi trabajo o no y pensar qué hacer, porque como comentábamos, 8 horas al día que pasamos trabajando actualmente, son muchas horas cada día para intentar encontrar alguna actividad, alguna cosa con la que llenarla. Yo tengo muy claro que seguramente si llega el momento de que pueda decidir retirarme o no, me voy a dedicar a hacer algo. No sé si va a ser mi trabajo, no sé si va a ser otra cosa. Podría ser algo tan sencillo como escribir artículos, hacer mi podcast, leer. O sea, hay muchas actividades, muchísimas otras, ¿no? No significa que uno no pueda dedicarse a hacer algo, ¿no? Desarrollar sus pasiones, aprender un instrumento. Quiero decir, se pueden poner muchos ejemplos. No necesariamente todos los que he mencionado son los que yo haría primero o en los que me centraría, pero es para que veáis un poco, pues, cómo afrontar un poco el tema este. Y luego también está la importancia de la independencia financiera o depender un poco menos de quizá los ingresos del trabajo por el simple hecho de que puede ser que tengamos mala suerte en la vida, ¿no? Y nos echen del trabajo, la empresa en la que estemos quiebre, vayan mal las cosas, haya una crisis en la economía, como pasó en 2008, y mucha gente no solamente pierda su trabajo, sino que le cueste encontrar uno nuevo. Depender menos del trabajo es una cosa interesante, no solamente con el objetivo de la independencia financiera, sino pues para ser menos frágiles y tener un poco más de resistencia en caso de que las cosas salgan mal. Dicho esto, una de las cosas que me gustaría comentar es el tema de las cripto. Sé que últimamente pues he hablado bastante sobre esto, ya sea en mi Twitter personal como en el podcast. De hecho, he hecho la serie de 3 episodios sobre cripto. Pero es que realmente desde que empecé a investigar un poco allá en mayo-junio de este año, la verdad es que ha sido un trayecto realmente iluminador y fascinante. He aprendido muchas cosas, aún me queda muchísimo por aprender, de hecho solamente he hecho que rascar la superficie, pero de una cosa sí que me he dado cuenta, y es que el cripto es una de las pocas cosas que pueden cambiarte la vida y ofrecer unas rentabilidades, unos retornos que no vas a ver en ningún otro tipo de activo. Eso es muy poderoso. Y para hablar de esto de manera un poco racional, no hace falta que alguien invierta el 50% de su patrimonio en cripto para conseguir buenos retornos. Como ya vimos en el artículo, es que no me voy a cansar de repetirlo, sé que lo he dicho ya al menos en 3 episodios, pero el artículo de Amy Amott en Morningstar, analizando el efecto de rentabilidad adicional que se puede ganar con una exposición del 0,5% o 2% incluso con exposición a Ethereum, la verdad es que es tremendo. Leed ese artículo, ya lo comenté un poco, ¿no? Pero básicamente añadiendo un pequeño porcentaje, tal como 0,5% de toda nuestra cartera de inversión dentro de Ethereum, ya nuestra rentabilidad se dispara. Si añadimos un 2%, ya la rentabilidad es muchísimo más alta. Recomiendo que se lea ese artículo o si no, pues recomiendo que escuchéis mi episodio del podcast. Voy a dejarlo como siempre en las notas del podcast para que podáis accederlo. Por cierto, esto es Ethereum, pero se podrían tener una cartera diversificada de criptoactivos, criptomonedas, y algunas pues puede ser que lo hagan mejor que Ethereum, porque Ethereum pues ya tiene un tamaño muy muy grande. Como siempre, nada de lo que comento en este podcast es una recomendación de inversión. No estoy recomendando que la gente compre Ethereum, simplemente estoy diciendo que añadir una exposición, aunque sea pequeña, de criptomonedas puede tener bastante sentido para la próxima década y además puede ayudarnos a conseguir unas rentabilidades bastante más elevadas que tendríamos si no tuviéramos esa parte de la cartera. Además de que, en el caso de Ethereum, como se comentó en el análisis de Morningstar, no necesariamente tiene que ir acompañado de muchísimo riesgo más en exceso. De hecho, mirad la tabla que publica Amy en su artículo de Morningstar, porque ahí se ve claramente que casi con el mismo nivel de riesgo se obtienen unas rentabilidades muchísimo más grandes.
También otras cosas que saber sobre el tema de las criptomonedas. No me voy a extender mucho aquí porque ya lo he comentado en los capítulos específicos, pero algunas cosas que me gustaría comentar es que se trata de un mercado extremadamente especulativo, complicado y arriesgado. Uno tiene que saber lo que se hace, hay una curva de aprendizaje muy, muy empinada, con lo cual es muy complicado aprender sobre el blockchain, las diferentes criptomonedas, las finanzas descentralizadas, todo esto. Cuesta mucho aprenderlo al principio, voy a ser totalmente honesto, cuesta entenderlo todo y verle la utilidad y verle el valor, y aún así es muy complicado conseguir llegar a una valoración que tenga sentido, que esté basado en algo y no sea sin que haya un análisis fundamental detrás. Incluso con un análisis fundamental es muy complicado llegar a un análisis a un precio objetivo. Podemos llegar a un rango de precios que pueden tener sentido, más o menos sentido, pero que bueno, al fin y al cabo estamos hablando de un activo que es muy complicado de valorar. Y luego también otro punto muy importante del que no se habla mucho en las criptomonedas, y yo creo que es un punto clave, es el tema de la diversificación y la gestión del riesgo. O sea, esto de verdad es que estoy tentado de un día hacer un artículo o un podcast para profundizar en ello, porque me parece que es muy, muy, muy importante y no he visto a nadie tratarlo apenas, y menos en profundidad. Hay que saber también muy, muy bien cuándo comprar, cuándo vender y tener una estrategia a largo plazo. Porque si uno no tiene una estrategia, pues en el momento en el que las cosas caigan mucho o suban mucho, se pueden tomar decisiones equivocadas porque, bueno, al final los humanos estamos llevados por las emociones, ¿no? Y si en un momento tenemos mucho que perder o mucho que ganar, pues podemos tomar decisiones que después nos arrepentiremos. En el sorteo de Navidad, pues básicamente lo he hecho pues por dos motivos. Primero, porque el episodio pasado he hablado sobre libros para inversores y porque se acerca la Navidad. Entonces voy a hacer un sorteo de uno de los libros que he comentado en el episodio anterior. Y después de pensar un poco bien de todos los libros, cuál es a lo mejor el que más podría gustar o ser adecuado para una mayor parte de gente, va a ser el libro El Cisne Negro de Nassim Taleb. Es el primer libro que leí de Nassim Taleb. Me parece que es, de todos los que he leído, uno de sus mejores libros, y además nos enseña a entender el mundo y los mercados financieros de una manera única, que es un ensayo tremendamente fácil y accesible. Luego también porque Nassim Taleb es una pieza clave para aprender a invertir y es una muy buena introducción a sus libros, y también pues porque está en español, ¿no? Algunos de los libros que comenté el otro día pues estaban solamente en inglés, con lo cual pues puede ser que alguien que me escuche pues no pueda leerlos, no se sienta tan cómodo. Si la persona que gane vive en España, va a recibir la copia física, y si la persona que gana vive fuera de España, pues seguramente tendrá que ser la copia digital, porque bueno, si no los gastos de envío serían muy altos. Así que para entrar en el sorteo se pueden hacer 3 cosas, ¿vale? Y cada cosa que hagáis puede contar como una entrada para el sorteo. O sea, lo máximo que alguien puede hacer es conseguir 3 entradas para este sorteo, digamos como 3 tickets para entrar en este sorteo, y ahora voy a definir cuáles son, ¿no? El primero, seguirme en Twitter en @ideas_capitales y retuitear el tweet del sorteo. Esa es la primera acción. La segunda, dejar una valoración del podcast en la aplicación que uséis para escuchar. Y lo único que tenéis que hacer es mandarme un pantallazo con vuestra valoración para que yo registre pues vuestra entrada en el sorteo. Y por último, la tercera manera en la que participar en este sorteo es enviarme una pregunta. Mi intención es que el último episodio de esta temporada, que va a ser el siguiente, sea un preguntas y respuestas. Si alguien envía más de una pregunta, pues solamente va a contar como una entrada al sorteo. Entonces, bueno, pues para que lo sepáis. Como he comentado, 3 acciones: seguir en Twitter y retuitear el sorteo. Segundo, hacer una valoración del podcast en la aplicación que uséis para escucharlo y mandarme un pantallazo con la valoración. Y tercero, enviar una pregunta para que yo la responda en el próximo episodio. Como mucho, pues va a haber hasta 3 entradas o 3 tickets para el sorteo por persona, y uno pues va a ser por cada acción de las descritas. Si alguien tiene muchas ganas de conseguir este libro, pues que haga las 3 cosas, porque va a tener más probabilidades de que consiga ganarlo. Pero obviamente pues con una de las cosas ya es suficiente para entrar en el sorteo. El mail donde tenéis que mandar los pantallazos o las preguntas es ideascapitalespodcast@gmail.com. El concurso va a durar desde la publicación de este episodio, que va a ser el día 18 de noviembre, jueves 18 de noviembre, hasta el domingo 28 de noviembre a las 9 de la noche, hora española. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.